El doctor Esteban Herrera está en línea. Él es apoderado legal del Foro de Jubilados y Pensionados aquí en Santiago del Estero. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor. Dos cosas, consultarle a usted. Primero, en principal, yo ya conozco lo que me va a contestar en materia legal, aquella idea vaga de pasar aquellos jubilados que han entrado con moratoria, pasarlos a un plan. Eso obviamente que legalmente es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Primero que lo ha desmentido el vocero presidencial, y segundo que va a generar una hora de juicio interminable, como ya hace 20 años pasó cuando han querido intentar restringir los derechos adquiridos ya, ¿no? Sí. Yo no lo veo eso, ni siquiera pensarlo. Claro, pero se deslizó y se pensó esa posibilidad, aunque lo que diga Adorni a veces uno no cree mucho porque después resulta que pasa otra cosa. Por eso más que nada le he consultado. Sí, yo más que nada la gente, los adultos mayores están con un grado de angustia y de ansiedad tremenda. Entonces yo trato de comunicarles y de explicarles lo que surge de última del boletín oficial, normativas oficiales y concreta. Rumores, crear expectativas, la verdad que no son buenas, ninguna expectativa que se crea es buena. Sí. Por eso tratamos de poner paños fríos con algunos rumores ahí y ver lo que realmente está pasando en la normativa. Claro. La otra es lo que prácticamente desliza el mismo presidente en el cambio en cuanto hace al sistema jubilatorio. Y uno recuerda que, por ejemplo, aquel famoso cambio que fue disruptivo, como es pasarlas a FJP, no fue tan bueno. De hecho, que hoy hay jubilaciones dentro de la FJP que están cobrando entre 5.000 y 6.000 pesos de jubilación. Eso más allá de que no ha aparecido en ningún boletín oficial ni nada por el estilo. ¿Usted cree posible? Yo lo creo posible, no en el corto ni medio plazo, sí puede ser un largo plazo. Muchísimos países, más de Europa, tienen la tendencia de tener un régimen de capitalización individual, como estaba aquí en la década del 90 en Argentina, ¿no? Que después se volvió algo operativo y después definitivamente se cerraron el FJP, se pasó toda la parte pública y quedaron las rentas vitalicias, como usted le dice ahí, cegadas, y cobran miseria a algunas personas que están en juicio. Algunos que quedaron colgados, sí. Esas personas definitivamente tienen que hacer juicio, no queda otra forma de cobrar por lo menos el haber mínimo. Yo con respecto al FJP lo tomo muy con pinzas, porque en sí misma la idea no genera conflicto ni genera ningún daño, en sí misma la idea. Ahora, si se lo va a controlar y si se lo va a regir de la forma que se lo ha hecho en el 90, para nada es conveniente, obviamente, ¿no? No será controlado como debía, y por eso pasó lo que terminó pasando con los fondos de las jubilaciones. Pero que me administre, una persona, el Estado o un privado, pero que eso termine como resultado de que yo pueda tener una jubilación acorde a la inflación y mantenga el poder adquisitivo, y bueno, bienvenido sea, pero por eso le digo que tomarlo con pinzas. Yo no lo veo posible ahora en el mediano y corto plazo, porque primero hay que crecer, tiene que crecer el aporte en blanco, el trabajo en blanco, para poder incrementar los fondos de las jubilaciones. Bueno, evidentemente de algo que está en crisis. El sistema se tiene que discutir y tiene que cambiar, pero pasa precisamente por los aportes, no cuánto van a cobrar después o cómo van a cobrar, ¿no? Si no se fortalece el fondo, la caja, porque no hay iniciativa privada, no hay generación de empleo formal y que incremente aportes. Se dice que por lo menos 3 o 4 empleados en blanco tienen que solventar a un jubilado, y hoy está medio empleados solventando a un jubilado. Entonces por eso la gran emisión, ¿no? No alcanza, está en crisis. Sí. Hace años que está en crisis el sistema previsional. Claro, hasta aquí lo que hemos conocido de aquel momento, de aquel sistema de FJP, que terminó más que nada agrandando incluso al Estado, porque todos los empleados de la FJP los pasaron a dependencia del Estado. Exactamente. Cuando, no sé si recuerda que prácticamente... Del Estado. ¿Eh? En el 2008 se hizo cargo de esto, pasó todo para el... Claro, todos los empleados que trabajaban en esas AFJP, en vez de que las empresas se hagan responsables porque era un holding importante de empresas, de bancos y todo lo demás, lo que terminó siendo que el Estado se hizo más grande en aquel momento, porque fracasó, evidentemente, no sé si fue la instrumentación, la reglamentación... Falta de control. Ahí está. Falta de control. Ajá. Superintendencia en ese momento. Claro, o sea, el control era laxo. Claro.
En la época de las privatizaciones se crearon muchos organismos de control de los servicios y de todas las instituciones que se privatizaban, y ha fallado la mayoría de las instituciones de control, han fallado. Dentro de lo que puede conversar usted en el ámbito donde se desenvuelve, porque evidentemente debe hablar con jubilados y con asesores también de los jubilados, ¿a dónde apuntaría un sistema que favorezca a los jubilados? ¿Por dónde pasaría la historia? Yo siempre digo, al jubilado lo que le importa es mantener su calidad de vida, ¿entiendes? Entonces, una movilidad, ya la Corte lo dice hace más de 20 años, lo ordena el Congreso en un fallo desde Badaro para aquí, que determine una movilidad que sea perdurable, que sea sostenible en el tiempo, para tener previsibilidad, para que haya un sistema previsional realmente, porque no hay previsión. Entonces, cuando determina una fórmula, que la fórmula en sí misma es buena, pero cuando ven que no les conviene esa fórmula, vuelven a querer cambiarla. Cuando ven que el ingreso tributario es mayor que lo que, o sea, ingresaron mucha plata tributariamente, entonces tienen que pagar un porcentaje mayor a los jubilados de movilidad, quieren cambiar por inflación de nuevo, y así cuando no le conviene la inflación van por tributario. Porque bueno, de hecho que ha ido cambiando, ¿no? Desde el 2008 que exactamente fue la modificación hasta que se produjo el inconveniente, creo que fue rentable hasta los jubilados hasta el 2016, 2017, después de lo demás no. Claro, cada 2 años se cambian las reglas del juego. Entonces los jubilados y pensionados no saben a qué atenerse. Pero no solamente están incluidos aquí los jubilados y pensionados, están las asignaciones familiares, el desempleo, claro, pensiones no contributivas, la UH, hay muchísimas prestaciones del sistema previsional que dependen de ese régimen de movilidad. No es solamente una jubilación. No se puede tratar con las mismas varas a un jubilado de 70 años que a una asignación universal por hijo. Imposible, es ilógico, porque las necesidades son diferentes y entonces la canasta básica de cada sector etario es diferente. Claro, evidentemente hay que empezar a discutir el sistema en sí, no únicamente una parte del sistema que serían las pensiones. Sí, el sistema previsional es muy grande, abarca como les digo siempre yo, desde el nacimiento o desde el embarazo hasta después del fallecimiento con las pensiones. O sea, abarca toda la vida del argentino. Entonces no puede regirse de la misma forma, de la misma movilidad, con la misma normativa a todo el argentino desde que nace hasta que muere. Es algo ilógico eso. Sí, no venía... necesidad de un trabajador de 30 años que un jubilado de 75. Claro, y de algunos sectores podrán decir, bueno, la situación económica ha obligado, en algunos casos, porque venía bien el sistema hasta el 2017, 2018, que fue en la época del gobierno de Mauricio Macri, que cercena parte de esos derechos, cambia el sistema, y después también en la época de Alberto Fernández también pasa lo mismo. Sí, cuando ve que la fórmula no le conviene al Estado, porque la inflación era muy grande y los ingresos eran menores, cambian de nuevo la fórmula para poner el índice del ingreso tributario. Entonces bajan los porcentajes de movilidad. Ahora, ¿qué pasa? Ha ingresado muchísima plata como ingreso tributario. Se ingresó un montón el ingreso de toda la parte financiera de antes, no así, o sea, en mayor medida que la inflación que ellos declaran. Entonces ahora quieren ver que van a cambiar para otra fórmula que tenga en cuenta la inflación y demás, pero hay que ver si le conviene. Yo creo que no le conviene. ¿No conviene qué? Yo creo que no le conviene. ¿No conviene qué, doctor? Cambiar ahora una fórmula incluso va a hacer que ellos tienen en cuenta la idea de... Bueno, ahora no la hay porque hay por decreto el aumento. Exactamente, tienen que hacerlo por decreto. No les conviene ponerle en debate, en discusión en el Congreso, porque saben que lo que le importa al jubilado es mantener su poder adquisitivo teniendo en cuenta los índices de inflación, el índice de precio del consumidor, por ser más preciso, ¿no? Como sistema es solidario, los que estamos en la actividad aportamos para los que hoy están jubilados. Al no haber trabajo registrado o a no aumentar el trabajo registrado, obviamente esa balanza se desequilibra. La pregunta es, ¿soluciona el problema de que en vez de jubilarse a los 65 el varón y la mujer a los 60, cambie esa ecuación, se vaya más arriba? Esa ecuación va a cambiar siempre y cuando haya más formalidad de empleo, haya más incentivo privado y haya más trabajo en la calle. Si no hay más trabajo, por más que aumentemos la edad jubilatoria, no va a cambiar nada. O sea, tampoco es la solución eso, que se habla también de aumentar la edad jubilatoria, digamos. No solución. Eso es un parche.
es un parche para un tiempo, después va a volver lo mismo, porque si no hay generación de empleo genuino, no va a haber aporte y no va a crecer las arcas del Estado, en este caso francés, ¿no? Claro. Siempre tiene que estar relacionado el sistema previsional con el sistema laboral e impositivo. Son tres pilares que solventan el sistema previsional. Si uno queda estancado, igual va a quedar en crisis las otras dos partes, seguramente. Doctor, permítame una pregunta de un oyente, Norma, pregunta, las jubilaciones de amas de casa sin ningún aporte, ¿cómo quedaría? ¿Qué se está haciendo con las jubilaciones con moratoria para completar años de servicio? Hoy está en la misma situación que antes, no ha cambiado nada, sigue la forma, la ley de moratoria, hay dos leyes de moratoria todavía vigentes, la 24476, que eso no tiene plazo de vencimiento, pero la que menos se usa obviamente, y la nueva moratoria, la última, que es la 27705, que está vigente hasta marzo de 2025, o sea, falta un año todavía de vigencia de la ley, sigue igual, se siguen haciendo los mismos trámites, se puede acoger a la moratoria. Lo que ya han cobrado jubilaciones, los que ya están en trámite o iniciados, eso no se va a modificar, por más que se haga un cambio de normativa y demás, son derechos adquiridos y nadie los puede tocar. En el caso que tristemente así sea, se tendrá que ir a la justicia. Claro. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos, ¿eh? Es un universo complicado, por eso a veces hay que recurrir obviamente a gente que está metida en el tema como es usted, y la pregunta siempre es de la gente, porque el problema de uno siempre es su propio universo. Y como usted decía al principio, creo que hay mucha angustia también por parte del sector de los jubilados. La angustia, la cuestión psicológica de los adultos mayores ahora es la verdad que es intolerable. La verdad que es impresionante la gente cómo viene con miedo, temor a que le saquen todo. La verdad que psicológicamente los adultos mayores están cada vez peor. Esa es la realidad. Claro. Bueno, doctor, gracias, ha sido muy gentil en atendernos. No, a ustedes por invitarme. Gracias, muy amable.